Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano Jorge Murillo, predicador y cantautor católico. Escuchar la palabra de Dios va a edificar nuestra vida, va a renovar nuestro corazón. Por eso te invito que en este precioso canal de la Renovación Carismática de Nashville, Tennessee, tú te deleites, querido hermano, con reflexiones y predicaciones que seguramente tocarán lo más profundo de tu corazón. ¡Ánimo! Conéctate con nosotros. Estaremos pasando predicaciones que van a edificar tu vida. Paz y bien, hermanos. ¿Qué tal? Les saluda Francisco Javier Araya. Soy laico, predicador, evangelizador de Costa Rica, casado, padre de una niña, María Belén, director de Proyecto Timoteo, que es una escuela de formación de predicadores y evangelizadores en Costa Rica. Y qué gusto poder compartir este tiempo de palabra de Dios, de esta palabra que, como dice el Salmo 107, en el versículo 20, siempre viene para sanarnos y rescatarnos de la muerte y de toda oscuridad. En estos minutos yo te invito a que no dejes que el paso del Señor pase de largo, a que vivas este momento como un momento favorable, porque Dios está a tu favor, Dios está a nuestro favor. El apóstol San Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, mira ahora el momento favorable, mira ahora el día de la salvación. Este es el momento favorable. Este es el día de la salvación, porque aquí está el Señor, el Salvador, el que está a nuestro favor, es decir, aquel que viene siempre a darnos vida y vida en abundancia. Vivimos tiempos difíciles, lo sabemos, pero este tiempo no deja de ser un tiempo de gracia. Dios no se queda atrás. Y Él hace sobreabundar su gracia, tal como lo dice San Pablo en Romanos 5:20, incluso ahí donde abundó el pecado, Dios no se queda atrás. Su misericordia siempre va a ser irrefrenable, su amor siempre va a ser inagotable. Él está con nosotros. Y es clave tener esta fe, es decir, esta certeza y convicción en nuestro corazón. Lo que hoy está en juego es nuestra fe. El Papa Francisco, el 27 de marzo del 2020, en la bendición Urbe et Orbi, una bendición extraordinaria que dio a la Iglesia y al mundo entero cuando estaba iniciando esta pandemia a extenderse por el mundo entero. Y el Papa Francisco, esa tarde en Roma, dirigió unas palabras muy proféticas para nosotros, que debemos como buscar y releer continuamente. Pero yo traigo a mi memoria, a mi corazón, una de las palabras que dijo el Papa Francisco ese 27 de marzo del 2020, y dijo: en este tiempo nos estás haciendo un llamado a la fe, pero no a cualquier fe, no solo a creer que tú existes, sino a venir y confiar en Él. Palabras del Papa Francisco. Es el llamado que yo quisiera hoy hacerte, pero la fe es algo concreto. De hecho, la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. La fe va más allá de la emoción y el sentimiento. No quiere decir que la emoción y el sentimiento muchas veces estén mal en la experiencia de Dios, porque cuando Dios se hace presente, cuando Dios manifiesta su poder, muchas veces se hace sensible, ¿sí o no? La emoción no da la unción, pero la unción muchas veces da emoción. Decía Pablo VI en una ocasión, en mayo del 75, quisiéramos no solo poseer al Espíritu Santo, saber que nos habita, sino que quisiéramos hoy experimentar
los efectos sensibles de su presencia poderosa. Es decir, Dios, claro que sí, muchas veces se hace sensible y el sentir no está mal, pero la fe no se puede fundamentar ahí. La fe que se fundamenta en el sentimiento y en la emoción, que es como una fe infantil, la fe que solamente busca fundamentarse en esto. La fe arraigada en Cristo, la fe fuerte, la fe firme, una fe que va creciendo, es una fe que se va volviendo certeza y convicción, y aunque no sienta nada, aunque esté en la tempestad más grande, tengo certeza y convicción de que el Señor está conmigo. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna?, le dijo Pedro a Jesús en Juan 6:69, cuando muchos se habían vuelto atrás y dejaron de seguir al Maestro. Pero Pedro también agregó: nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Fíjense, Pedro dijo: nosotros sabemos, tenemos certeza, convicción, no hay ninguna duda. Hay 4 cosas de las cuales debemos tener certeza y convicción. Tenemos que saber para poder seguir adelante, para poder mantenernos firmes en el Señor hasta el final, para no claudicar, para no naufragar en medio de la tempestad. ¿Quieren saberlas? Bueno, voy a leerles un texto de San Pablo, incluso muy conocido, que quizás hemos escuchado, y hoy el Señor nos quiere decir algo nuevo, así que déjate sorprender por Él. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice San Pablo en Romanos 8, 28: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo aquí nos dice 4 cosas muy importantes, inseparables una de otras. Y fíjense cómo comienza San Pablo: por lo demás, sabemos. Hay que subrayar esa palabra, sabemos. Traducción: sin ninguna duda. Tenemos certeza, tenemos convicción. ¿De qué? Pues dice San Pablo, sabemos 4 cosas, descubro solamente en este versículo. Número 1, por lo demás sabemos, 1, que en todas las cosas. ¿En cuántas? En todas. Número 2, interviene Dios. Número 3, para bien. Número 4, de los que le aman, de los que han sido llamados según su designio. ¿Qué les parece? Nos dice San Pablo que tenemos que tener certeza y convicción de 4 cosas. Escucha muy bien. Número 1, por lo demás sabemos que en todas las cosas. A Dios le interesan todas tus cosas. A Dios le interesan todas mis cosas. A Dios le interesa no una parte de tu vida, no un aspecto, no una sección. A Dios le interesan todas tus cosas, toda tu historia, todo tu ser, todo lo que has vivido, todo lo que estés viviendo hoy. Con frecuencia, como que limitamos la obra de salvación de Jesús a que Él solamente, decimos, y es cierto, pues murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados. Cierto, cierto. Pero Jesús murió en la cruz y resucitó no solo por tus pecados, sino precisamente por tu felicidad, por tus sueños, por lo que Él sueña para ti, por tu vida, por todo tu ser, porque eres único e irrepetible. A Dios le interesan todas tus cosas. A mí me encanta el Papa Francisco, como lo dice en la exhortación Cristo vive, en el numeral 252, el Papa Francisco dice en esta exhortación que se escribe para los jóvenes, cronológicamente hablando, y para todos los, suelo decir, de juventud acumulada, ¿no? Porque en el Señor no nos volvemos viejos, nos vamos rejuveneciendo constantemente. Y en ese numeral 252 dice el Papa Francisco que Jesucristo es aquel que quiere mezclarse con tu historia.
y transformarla desde adentro, que quiere mezclarse con nuestra historia, plantarse en ella y transformarla desde adentro en una historia de salvación, en una historia con propósito. A Él le interesa todas nuestras cosas. Número 2, por lo demás sabemos que en todas las cosas, número 2, interviene Dios. Ojo, interviene Dios. No dice San Pablo que Dios obliga a Dios, sino que interviene Dios. Intervenir es ser parte de un proceso. Intervenir es ser partícipe de un hecho, de algo. Dios es aquel que quiere intervenir, que no obliga, que no irrumpe violentando nuestra libertad. En otras versiones dice, en lugar de interviene, indica dispone. Por lo demás, en todas las cosas, Dios dispone. Disponer es valerse de un hecho, de un aparente hecho de desgracia, para alcanzar un bien. Valerse de algo para alcanzar algo más. Dios es aquel que interviene. Hay que dejarlo intervenir. Hay que optar por Él cada día. Hay que abrirle el corazón. Dios no obliga, invita. Dios no se impone, se propone. Y cada día, Papa Francisco en la exhortación Alégrense y regocíjense en el numeral 15 dice: deja que todo esté abierto a Dios, opta por Él cada día. Número 3, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien. ¿Para qué? Para bien. Él es experto para transformar los aparentes males en bienes, las aparentes desgracias en gracia, para transformar las heridas en fuentes de vida, para transformar los pecados en impulsos hacia la santidad. Él es experto en transformar esclavos en libres. Dios no ha querido este mal, esta pandemia, este virus. De hecho, lo decía el cardenal Cantalamessa en su predicación del Viernes Santo del 2020, Dios está a nuestro favor, no del virus. Él de seguro no ha querido esto, Él no es un Dios que envía males, desgracias, pero lo que sí hace es intervenir para bien, sacar un bien, darle propósito y sentido a todo lo que hemos vivido en nuestra vida, aún aquello que quizás nos avergüenza, que quizás nos ha dolido, a las heridas, a los traumas, a los aparentes fracasos. Él transforma los aparentes fracasos en escuelas de triunfo, porque Dios sabe más de levantadas que de caídas, de salvación que de condenación, de futuro que de pasado. Y por último dice San Pablo, de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su designio. Y tú y yo hemos sido llamados en el designio de Dios. Por eso estás aquí, por eso estás viendo esta reflexión en este momento, esta pequeña predicación. ¿Sabes por qué? Porque el Señor siempre ha estado contigo y en este momento te lo quiere reafirmar. Tú has sido llamado en mi designio, eres mi hijo, de los que aman a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Alguno me dirá cumplir sus mandamientos, hacer su voluntad. Generalmente decimos, amar a Dios es hacer cosas por Él, pero ¿saben? Amar a Dios es, en primer lugar, dejarse amar por Él. Dejarse amar por Él, dejarse abrazar por Él, dejarse sanar y transformar por Él. Así que termino con lo siguiente. Tengamos en el corazón, mis hermanos y hermanas, estas certezas a las cuales nos invita el apóstol San Pablo hoy. Número 1, en todas las cosas. Dios está presente en todas las cosas. A Él le interesan todas nuestras cosas. En Él nos movemos, vivimos y existimos, dice Hechos 17:28. A Él le interesa todo lo que eres, todo lo que te sucede cada día, toda tu historia. Interviene Dios. Hay que dejarlo intervenir. Hay que dejarlo intervenir. Hay que estar abiertos a Él. Hay que dejarlo todo abierto a Él. Que Él disponga de nuestra vida y de lo que va aconteciendo. Número 3, para bien. Dios siempre quiere tu bien, Dios siempre quiere nuestro bien y Él es experto en transformar toda situación de dolor, de sufrimiento, incluso nuestros errores, caídas y pecados, en fuentes de bien, de santidad, de sanación, de libertad. Y número 4,
de los que aman a Dios. Como diciendo San Pablo, la clave es amar a Dios, de los que han sido llamados según su designio. Amar a Dios es dejarse amar por Él, déjate amar por Él. Eres su hijo amado, eres su hija amada. Has sido llamado, estás en el designio de Dios. Y si tienes claro quién te ha llamado y para qué te ha llamado, nada ni nadie te saca del camino. Así que ánimo y adelante. Un abrazo grande. Bendiciones. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta